Hola, ¿cómo están, gente? Les doy una cordial bienvenida al segundo episodio del canal. Les traigo otras 3 historias que trataré de contarlas en primera persona para mantener su esencia. Recuerda que para escuchar esto, primero espera que sea medianoche, ponte tus audífonos, apaga la luz y cierra los ojos y por favor, no los abras, o podrás ver sombras en la oscuridad. Recuerdo esto aunque hayan pasado más de 25 años. Durante mi niñez, los tiempos eran duros, siempre tuvimos carencias en la familia, por lo que, aun siendo una niña, tuve que trabajar en varios empleos. A pesar de eso, pude disfrutar un poco de los juegos con los pocos niños que vivían en el barrio. Desde las clásicas escondidas hasta jugar a la traes, ir a explorar a la barranca y entrar a los huertos donde solíamos llevarnos la fruta que caía al suelo. Un día, sin mucho que hacer, y para salir de la monotonía, decidimos entrar a una casa en la que se contaban muchas cosas, como que se escuchaban lamentos en la noche y también se manifestaba lo que parecía ser una señora. Así que Fabián, el más grande de nosotros, y el que era algo así como el líder de la pandilla, nos retó a entrar a esa casa, a entrarnos en lo más profundo y permanecer al menos allí una hora, para ver si lográramos ver algo. Yo la verdad sí que tenía miedo. Por un lado por lo que se contaba y por otro por lo que podría pasar si alguien nos viera entrar sin permiso. Sí, para que no me llamaran cobarde, dije que yo también entraría. Todos querían entrar a la casa. Ahora el único problema era entrar, ya que las bardas eran demasiado altas. Incluso si llegáramos a subirla, la malla y el alambre de púas sería otro gran obstáculo, incluso para Fabián, quien era el más alto. Así que tuvimos que recurrir a Juanito, un muchacho con una enfermedad mental, a causa del consumo de ciertas sustancias ilícitas, pero se sabía que tenía mañas para abrir puertas de carros y de casas. Le pedimos que nos ayudara a abrir la puerta con la condición de que cada uno le daría dinero, cosa que realmente ni lo hizo dudar ni un solo segundo. Y bueno, él no era para nada peligroso. Siempre hacía trabajitos para conseguir algunos centavos para sobrevivir. Nos abrió la puerta de una manera tan fácil que no entiendo cómo lo hizo. La casa era aún más grande por dentro. Había un gran pasillo que daba vista a un jardín descuidado, con la hierba alta y árboles secos, pero lo demás se veía relativamente bien. Fabián habló y dijo: Hey, vamos a ver qué tan grande es este espacio. Tal vez haya algo interesante. Todos estuvimos de acuerdo, así que Fabián corrió velozmente hacia allá. Subió los 3 escalones de concreto, pero en cuanto los subió, dio 3 pasos y se detuvo en seco. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Nosotros lo seguimos por detrás, pero caminando, ya que no queríamos hacer mucho escándalo y alertar a los vecinos. Cuando estuvimos a unos 2 metros de Fabián, dio media vuelta y se dirigió a la salida gritando como loco. Lo que gritaba era No, no, vámonos, vámonos. ¿Qué es eso? y más cosas que no se le entendía. Estaba muy alterado y asustado. Así que en el fondo del patio la vimos, a una señora, pero se veía tan real, se veía tan sólida que dijimos entre nosotros que tal vez era la dueña. Estábamos en problemas porque entramos sin permiso. Entonces esta mujer se giró para vernos y empezó a moverse en nuestra dirección, con los brazos al frente y diciendo: Vengan, vengan mis niños, no se vayan. Pensamos que lo que quería hacer era regañarnos y hablar con nuestros padres por lo que hicimos. Para ese punto ni siquiera habíamos pensado que era un espectro o un fantasma, no sé cómo llamarlo. Fabián desde la entrada nos gritó: ¿Qué hacen? Vámonos de aquí. ¿No ven que no tiene piernas? Cuando nos dijo eso, ya estaba esa cosa a unos cuantos pasos de nosotros y vimos con claridad que no tenía piernas. Y es más, ni siquiera tocaba el suelo. Venía flotando, venía flotando. A esa distancia la vi con toda claridad. Una señora de unos 80 años, con la cara toda pálida y el cabello canoso, pero sus manos eran de un color negro y un olor putrefacto emanaba de ella. Sus manos no tenían piel, eran huesos, unas manos esqueletudas, unas manos hechas de puro hueso, y seguía diciendo lo mismo. Vengan, vengan mis niños, no tengan miedo. Como pudimos, todos corrimos, llorando y gritando como locos del miedo. El miedo a nosotros era horrible. Nandito, el más chico de nosotros, se cayó y se quedó atrás. Esa cosa seguía flotando hacia nosotros. Yo me regresé por Nandito, no quería dejarlo solo.
y como pude lo cargué y corrí con todas mis fuerzas, y en lo que lo levantaba, me giré para ver dónde estaba esa cosa. El espectro ni siquiera bajó las escaleras, siguió flotando a una altura considerable. Nos dimos con la sorpresa de que Fabián, quien fue el primero en salir y el único, desde el otro lado de la puerta no nos dejaba salir, sostenía la puerta con todas sus fuerzas, tal vez para evitar que esa cosa saliera, y nosotros le gritábamos con todas nuestras fuerzas que nos dejara salir. A pesar de que nosotros éramos 5 contra 1, no podíamos empujar la puerta para que nos dejara salir. Cuando esa cosa estaba demasiado cerca, Fabián por fin soltó la puerta y nos dejó salir. En cuanto el último niño cruzó la entrada, la cerró rápidamente y nos alejamos de allí lo más lejos posible. Cuando nos tranquilizamos, me enojé mucho con Fabián por lo que hizo, que hasta un golpe le solté. No hizo nada para defenderse, aún estaba en shock. Lo peor es que no le podemos contar a nadie, además de que tendríamos problemas por haber entrado a esa casa sin permiso. Al día siguiente, cuando la pandilla se volvió a reunir, Fabián aún seguía nervioso. No pudo dormir. Las pesadillas que tenía con esa mujer no las soportaba. Y entonces todas las describimos para saber si habíamos visto lo mismo. Y todos coincidimos en la misma descripción que te acabo de dar hace un momento. Pero Fabián vio algo aún más aterrador. Dice que en cuanto puso un pie, un olor a algo putrefacto se mezcló con el ambiente. Vio como del suelo una silueta emergía. Lentamente se quedó de rodillas y lo que parece ser que lloraba y murmuraba algo que él no entendía. Entonces esa cosa se incorporó, se giró para verlo cara a cara, pero describe que su cara era una calavera, así nada más vacía, y de un momento a otro se materializaron unos ojos negros profundos, una piel arrugada y vieja, una expresión de burla maligna, para después volverle a dar la espalda. Fue entonces cuando logró volver a tener el control sobre sus piernas y logró correr. Todos quedamos atónitos ante lo que nos contó. Después de eso, ya nadie quería acercarse por allá. Incluso yo prefería rodear. El solo pensar en acercarme me hace entrar en un estado de pánico y de ansiedad, sin mencionar las pesadillas que tuve las siguientes noches. Este suceso nunca lo olvidaré. A veces quisiera que solo hubiese sido un mal sueño, y seguiría pensando igual, de no ser porque hay 3 testigos de esta historia, que muchos no creen, pero sucedió así tal cual como te lo voy a contar. Todos en la familia saben que mis hermanos y yo no somos la mejor influencia, el ejemplo a seguir de los niños de la familia, y bueno, siempre nos gustaba andar de vagos, por todos lados, sin rumbo fijo, hacer vandalismo desde los típicos grafitis hasta entrar en lugares prohibidos. Sabes también que mis papás nunca nos limitaron, nunca fueron muy estrictos con nosotros, y nunca entendí por qué, pero no los culpo a ellos. Pero en fin, ¿te acuerdas cuando llegábamos a la casa, mis hermanos y yo, a altas horas de la noche? Nunca traíamos llaves. ¿Recuerdas lo que le gritaba a tu abuela desde la calle? Ama Elena, ábreme la puerta por favor, ábreme la puerta por favor, ama Elena. El maldito día que pasó esto, ¿cómo desearía que lo pudiera olvidar? Que siempre nos portáramos bien. Pero bueno, ya lo hecho está. Recuerdo que mis hermanos y yo empezamos a discutir con mi mamá y mi papá, por lo que la bisabuela se metió en la discusión cuando dijimos algo horrible a nuestros padres. Así que la abuela muy molesta nos habló. Nos habló en serio y nos dijo, son unos ingratos. ¿Cómo es posible que sus papás no lo respeten? Solo por eso, el diablo se les va a aparecer y hará que se arrepientan de verdad. Parece algo como que siempre dicen las personas mayores, y nosotros solo nos burlamos, y lo tomamos en serio en ese momento, para serte sincero. Esa misma noche, mi hermano con el que me tocaba compartir cuarto, ya nos preparábamos para ir a dormir. Ni siquiera ya recordábamos lo que nos había dicho la bisabuela. Estábamos acostados. Yo vi y escuché el caminar de un animal con garras que chocaban con el suelo y se escuchaba ese típico sonido, como cuando los perros corren. Mi hermano se sentó sobre la cama y no apartó la mirada de la puerta. Y entonces mi hermano habló y me dijo algo. Vamos, algo, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó al gato? ¿Te acuerdas de tu gato, verdad?
el gato que dejó tu medio hermano antes de irse a los Estados Unidos. Me senté en la cama, solo veía oscuridad, pero algo resaltaba desde esa oscuridad, y la cortina estaba medio levantada, pero lo suficiente para ver que había una especie de felino enorme, de color negro como la noche. Parecía una especie de pantera por el tamaño, pero sus ojos eran de un color rojo carmesí, que hasta parecía que emanaba fuego de ellos, y el olor a azufre inundaba nuestra habitación. Pensamos que era el gato de tu hermano, pero ¿cómo rayos explicábamos el porqué del tamaño y esos ojos que nunca vi en un animal? No teníamos para dónde correr, parecía que nos faltaba el aire, así que no podíamos gritar, no podíamos hacer nada. Pero lo que pasó después es la parte que realmente nadie cree. Esa cosa empezó a hablar con varias voces al mismo tiempo, pero de entre tantas voces escuchaban la mía y la de mi hermano, y decía lo mismo que nosotros gritábamos cuando llegábamos tarde. Una y otra vez, mientras se reía con una voz macabra. Tu abuela alcanzó a escuchar las voces, se despertó pensando que éramos nosotros, pero en eso se acordó que ya estábamos dormidos todos. Lo peor de todo, las voces venían de afuera de nuestro cuarto. Se levantó, muy confundida, para ver qué era lo que pasaba. Cuando se asomó, vio la mitad de esa cosa, solo allí diciendo lo mismo una y otra vez. La describe de la misma forma. Un gato enorme, de color negro. Ella también afirmaba que tal vez era una pantera. Este ente, este monstruo, no sé cómo llamarlo, salió del cuarto al sentir la presencia de mi mamá. Corrió con una velocidad increíble y de un salto bajó a la primera planta. Como mínimo son unos 6 metros, pero no lo escuchamos caer ni nada. Cuando pasó esto, ni tu abuela lo podía creer. ¿Qué rayos era eso? Mi hermano se preguntó. Mi hermano estaba terco con que era el gato de tu medio hermano. Así que cuando mi papá se logró despertar, fue a la planta baja para buscar esa cosa, pero no vio nada. Solo estaba el resto de la familia ya dormidos. Después de eso, mi hermano y yo ya no quisimos dormir solos. Tuvimos que quedarnos con mis papás, en la misma habitación. No importa que durmiéramos en el suelo, simplemente no queríamos estar solos. Incluso tu abuela no quiso dormir, también aún sentía miedo por lo que vio. Al día siguiente, fuimos a la casa de la bisabuela para explicarle lo que había pasado. Y enfrente de ella le pedimos disculpas a tus abuelos, aunque sabes muy bien que aún así no cambiamos. Seguimos con nuestros malos caminos, pero eso sí, ya nunca les deseé mal a mis papás, sobre todo enfrente de la bisabuela. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la casa de mi tía? ¿Recuerdas las fiestas que hacían y siempre nos llevamos bien, verdad? Y debido a la distancia siempre preferíamos quedarnos a dormir en sus pequeñas casas, pero eso sí, ellos siempre fueron muy cálidos con nosotros, ofreciéndonos de todo, incluso prefiriendo dormir en el suelo, para cedernos sus camas y habitaciones, en aquellos fraccionamientos que estaban rodeados todos por cerros, que se miraban tan cerca, que no parecía que aún fuera parte de la ciudad. Mi tía y mis primos siempre tenían una historia sobre alguna experiencia paranormal, pero no tocará contar una de esas historias. Te diré lo que yo vi un día que nos quedamos a dormir. Ya me habían platicado sobre este niño, que no solo se manifestaba en la casa de mi tía, sino alrededor de todo el vecindario. Se contaba que era un niño que vivía en el cerro más cercano de los alrededores. Siempre bajaba a vender tunas, guamúchiles, mangos, madera para leña, entre otras cosas, todo lo que se pudiera para llevar algo de dinero a su humilde casa. Cuando estos fraccionamientos se estaban construyendo, decían que le gustaba juntarse mucho con los albañiles y hacerles favores para que ellos les regalaran unas cuantas monedas. A este niño siempre se le veía jugando con una bolsita de canicas, por lo que dan razón a que dicho ente suele jugar con canicas durante las noches. Lo más común que hace, arroja las canicas por el suelo y las azotea. Los rumores dicen que durante la construcción del fraccionamiento una barda le cayó encima, matando al pobre niño, pero esto solo es un rumor, o lo más probable, y en su trayecto al hospital falleció. En fin, déjame contarte lo que me pasó. La fiesta ya había terminado, y todos nos fuimos a dormir. Era una noche muy calurosa, por lo que prendí el ventilador, y yo me quedé cerca de la orilla de la cama.
en donde el aire del ventilador pegaba con más frescura. Yo tengo el sueño muy ligero. Por cualquier ruido o incluso si alguien se mete a la habitación, logro despertarme. Recuerdo cómo entre sueños, muy a lo lejos, se escuchaban pasos, pasos de pies descalzos, que se acercaban lentamente a la habitación. Se detuvieron al llegar a la puerta, y sin abrir la puerta, alguien entró. Ahora los pasos se escuchaban dentro de la habitación. Cuando escuché los pasos a un lado de mí, entreabrí los ojos. Recalco que para este punto no pensé que era algo paranormal. Creía que era mi primo, Alan, ya que se veía de la misma edad que él. Se quedó parado simplemente mirando la nada. Ni siquiera se giró para verme, pero de repente se movió y apagó el ventilador. Con los ojos aún cerrados y con una voz de cansancio le reclamé. Le dije, hey, Alan, ¿por qué apagas el ventilador? Hace mucho calor. Tomó la silla del escritorio de mi primo, se subió a la silla para bajar un peluche de un mono capuchino que tenían colgado en el techo. Lo tomó y lo dejó en el suelo, para simplemente irse, pero de nuevo sin abrir la puerta. Pero en ese mismo momento caí en cuenta de que no abrió la puerta y que Alan se fue a dormir en otra casa, a varios minutos de distancia. No quise abrir los ojos por el miedo. Me paralicé y no sé cuánto tiempo estuve en ese estado, hasta que me quedé dormido. Ya la mañana siguiente, vi que en el suelo había huellas de pies con tierra húmeda, y mi primo, el más grande, me preguntó que si yo también lo había visto. Él también se despertó cuando ya había apagado el ventilador y cómo bajó el peluche. Entreabrió los ojos y vio cómo se le quedó viendo por unos segundos y después se bajó. Él dijo que no era la primera vez que pasaba, que incluso ese peluche parecía que le gustaba, ya que ese peluche lo dejaba en un lugar y aparecía en otro. Creyó que la solución sería colgarlo en el techo, pero aún así no era la primera vez que hacía eso. Ya lo había bajado en otras ocasiones. También cuenta que seguido se escuchan las canicas, tanto en el techo como en el suelo, golpeando las puertas de madera. Pero bueno, no quise contarle a mi tía por el miedo, pero mi primo le dijo lo que había pasado. Y ella me preguntó directamente que si lo había visto. Yo le dije que sí. Después ella me dijo que y no era la primera vez, y tal vez no, y nunca será la última, que veremos a este niño manifestándose.